Hola, queridos amigos televidentes, de nuevo con ustedes en otro programa más de En Sociedad TV, tratando de llevarles las informaciones más interesantes del acontecer nacional e internacional a través de nuestros selectos invitados cada fin de semana. En esta oportunidad nos complace contar con el destacado psicólogo licenciado Janoy Vargas, presidente fundador de la clínica conductual Volver, y quien nos dará interesantes informaciones sobre la situación de la salud mental en la República Dominicana en la actualidad. Así es que después de esta pausa comercial estaremos recibiendo a nuestro invitado en el día de hoy. No se nos muevan del televisor, volvemos en breve. Amigos, y ya estamos de vuelta con ustedes y nos complace sobremanera recibir nuevamente a nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Janoy Vargas, psicólogo y presidente fundador de la clínica conductual Volver. Así es que bienvenido una vez más a este programa. Yo sé que siempre tiene noticias interesantes para todo el público televidente. Así es. Bueno, Maribel, encantado y halagado de esta nueva invitación. Claro que sí, siempre estamos aquí apoyando todo lo que, bueno, significa dar a conocer importantes informaciones relacionadas con la salud, en este caso, con la salud mental. Pero como siempre, a nosotros nos gusta hacer un pequeño perfil para que nuestros amigos televidentes que quizás no lo conozcan, pues conozcan un perfil breve, porque si no se nos va a ir todo el tiempo, ¿verdad?, de nuestro invitado. Él es licenciado en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está diplomado en programas de monitores y evaluación de servicios de salud de la Universidad de Puerto Rico y de UNIBE, y posee un Master Training de los programas TreatNet de Naciones Unidas para el trato profesional de las adicciones, con más de 22 años de experiencia en este campo. Actualmente es presidente fundador del Centro Conductual Volver y director ejecutivo de la Fundación Volver. Es además un reconocido comunicador sobre temas de salud mental y tiene una columna de salud mental en el periódico digital Noticias 22. Fue secretario de Finanzas en el Colegio Dominicano de Psicólogos y actualmente aspira a la presidencia de este con su plancha Renovación y Desarrollo. Le damos pues la bienvenida nuevamente y qué bueno que podamos dar a conocer pues esas importantes informaciones que nos tienes para beneficio de nuestro público televidente y además pues apoyarte en todo lo que significa pues la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos. Vamos a empezar inmediatamente pues con nuestras entrevistas y nuestras preguntas están por supuesto relacionadas siempre con todo lo que acontece en la actualidad. Llevamos ya más de 2 años en pandemia, sabemos que la pandemia pues ha golpeado severamente a mucha gente, vamos a decir que con debilidades de salud mental o con vulnerabilidades, exactamente, personas que se entristecen, personas con depresión, y eso quizás ha ayudado a que se acreciente pues estos rasgos que a veces son bastante difíciles de corregir. ¿Qué podríamos decir y cómo definirías tú la salud mental en República Dominicana en este momento, actualmente? Bueno, antes de la pandemia teníamos la información del anterior ministro de Salud Pública, el doctor Cárdenas, que nos decía que había un registro de un 20% aproximado de la población que padecía o tenía alguna afección en el orden de la salud mental. Esto fue antes de la pandemia. Ha de entenderse por las advertencias que hace la Organización Mundial de la Salud en ese entonces de que se aumentara el presupuesto y se hiciera un enfoque especial a la salud mental de los países de Latinoamérica. Entonces se anunciaba un mayúsculo problema en relación al tema. Nosotros estamos recibiendo el impacto, la secuela de esa realidad todavía. Muchísimas personas inmersas en cuadros como depresión, estados de ansiedad permanente, con dificultad para conciliar sueño, con la necesidad de usar sustancias psicoactivas para inducirse al sueño, en actividades compulsivas
como resultado del encierro. Por ejemplo, nos preocupa mucho y lo hemos externalizado en múltiples ocasiones por la vulnerabilidad misma, y son los infantes que en el tiempo de la pandemia han estado muy encerrados, muy envueltos en la virtualidad. Y eso ha dado como resultado una falta de control en este aspecto, una sobreestimulación a su sistema nervioso central, porque pasan de una clase virtual, que no hay ningún inconveniente en eso, pero a una, vamos a decir así, una perpetuidad en el orden del día de esas mismas actividades, pero ya hablando de juegos electrónicos, hablando, por ejemplo, de redes sociales. Entonces, esta forma de sobreestimular el sistema nervioso central y lo que esto implica en las alteraciones de la bioquímica del cerebro, dan como resultado problemas futuros que ya se están advirtiendo. Y básicamente nos preocupa que en los próximos años tengamos jóvenes muy ensimismados en este tipo de actividad, y básicamente con la repercusión que eso tiene en el orden académico, en el orden estudiantil, y básicamente en el orden de la sociabilidad e interrelación personal con la familia. ¿Por qué? Porque se encierran, se desconectan de la familia, ya no hay pandemia, pero no le importa eso porque están conectados de manera compulsiva a estas actividades. Adictiva, diría yo. Exactamente. Ciertamente es así. Yo sé que hay mucha gente que ha cambiado su manera de vivir y eso también tiene un impacto importante. Decíamos al inicio que, bueno, tú eres presidente fundador del Centro Conductual Volver, que se dedica específicamente a promover una terapéutica diferente, resaltando la dignidad humana. Normalmente las personas que van a esta clínica son personas que dependientes de drogas. En su mayoría. En su mayoría. Son personas con problemas relacionados con las adicciones. Exacto. Y eso es multiforme, donde el abuso de sustancia psicoactiva, incluyendo alcohol, incluyendo benzodiazepinas, por ejemplo, que son fármacos que se usan para dormir, que genera una adicción. Entonces, nuestra especialidad es el trabajo del comportamiento adictivo, de las personas con problemas de adicción. Podríamos decir, Anoy, que esta pandemia indujo de una manera casi directa a esto. O sea, esas personas que no saben manejar la soledad, que no saben manejar la frustración, que no saben manejar la tristeza, son los que buscan drogas. ¿De dónde viene esa adicción? O sea, normalmente la persona que es adicta a algo, ya sea pues el alcohol, las drogas, busca un escape. Y si busca un escape es por alguna razón. O sea, normalmente viene de una, podríamos decir, de una debilidad mental. Sí. Bien, vamos a comenzar explicando que no debe hacerse una separación entre droga y alcohol, porque el alcohol es una droga. Y dicho sea de paso, está entre las principales causas de muerte en el mundo y es de mayor impacto a nivel negativo en la salud. Por el otro lado, la explicación de la adicción, no del uso de sustancias psicoactivas, porque hay uso, abuso y dependencia. Exacto. Entonces, muchísimas personas son usuarias de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, a veces inducidos por procesos. Por ejemplo, usted se va a hacer una operación o tiene una patología, alguien tiene una patología vinculada con cáncer, por ejemplo, que le genera dolor, y lo que le van a inyectar son drogas. Pero pasado ese proceso... ¿Quiere seguir poniéndose? No, no necesariamente. Puede sí pero quedarse enganchado, se queda enganchado, pero hay otras que simplemente pasó el proceso y fueron inducidos a ese estado, pero su mente psicológicamente no corresponde con esa idea obsesiva y compulsiva vinculada con las adicciones. ¿Por qué? Porque el fenómeno, para que se dé la adicción, se vincula a elementos multifactoriales, bio, psico, sociales, básicamente. En el orden biológico tenemos factores de predisposición genética, porque han habido estudios interesantes de correlación entre personas con problemas de adicción, que luego sus hijos u otros miembros de la familia desarrollan ese tipo de patología. Porque
el elemento principal es obsesión y compulsión, y a veces en un familiar no se vincula con sustancia en sí, sino con obsesión y compulsión ¿a qué? A recolectar cosas, incluyendo, por ejemplo, dinero de una manera obsesiva. Estaríamos hablando de qué cosa, por ejemplo, en relación a lo sexual, en relación a la ingesta de alimentos. Es el mismo componente de la adicción, pero muchas veces cuando tú estás tratando a alguien que te llevan a consulta, se dice, pero en la familia no existen ese tipo de problemas. Pero cuando tú analizas el tema obsesión y compulsión, existen otros componentes. Entonces hay factores de predisposición genética que facilitan que alguien en un momento determinado desarrolle un tipo de adicción. Está el otro orden en el aspecto psicológico, vulnerabilidades psicológicas, personas con rasgos de personalidad que cuando prueban la sustancia psicoactiva hay como una afinidad entre mis rasgos de personalidad y esa sustancia, como sería personas con rasgos de personalidad ansiosa, consumen una sustancia como el alcohol, la marihuana, siente como que es ansiolítica hasta cierto punto, me desconecta de los pensamientos obsesivos que son mortificantes o intrusivos, como le decimos, y de repente yo digo, oye, qué bien me hace, y me empieza como un fármaco, una automedicación. Están los factores sociales que inciden también en personas que tienen dificultad en cuanto a sus formas de autonomía, independencia, y se dejan incidir con facilidad, compran aceptación, quieren ese sentido de pertenencia a un grupo que consume, y para yo pertenecer al mismo, entonces me siento motivado a entrar ahí. Y de repente entonces comienzo a consumirla frecuentemente, se puede salir de control y eso dar como resultado que mi cerebro se enferme, porque la bioquímica de mi cerebro se altera con el uso constante o la práctica constante de esas actividades que generan adicción. Entonces ya ahí una persona se encuentra atrapada. A veces inciden los tres factores al mismo tiempo y hace un poderoso cuadro de adicción. Entonces así pudiéramos explicarlo, pero de entrada muchas veces hay un elemento de adaptabilidad simple y llano. Es decir, hay un camionero que no se puede dormir de madrugada mientras está manejando, le dan cocaína, es un estimulante fuerte, o un bartender, por ejemplo, en un hotel, tiene que estar activo de madrugada para estar servicial, eso les representa las propinas, y hay un compañero que le dijo, no, tú no te puedes dormir ni te puedes, mira, toma esto. Entonces, hay componentes de ese tipo que son los que generan el uso, pero ya es la consistencia en el uso que te va enfermando y te va generando el cuadro de adicción. No, y cuando llega ese cuadro de adicción, que no pueden estar sin eso, o sea, es cuando realmente no pueden desconectarse por sí, o sea, necesitan ayuda. ¿Esta ayuda es la que ofrece esa clínica conductual? Sí. ¿De qué manera? ¿Esto quién lo maneja? ¿Un psicólogo, un psiquiatra? ¿Cómo se funciona ese poder de quitar esa adicción y que la persona pueda regenerarse? Sí. Lo primero es que las adicciones están consideradas como una condición de salud. Es decir, no es un estado, es una condición. ¿Son personas débiles, diríamos? Se asemeja a la diabetes, se asemeja a la hipertensión. ¿En qué sentido? En que una vez que el cerebro adquiere la enfermedad, lo que puede es recuperarse sobre la base de la abstinencia en cuanto al consumo de sustancias. Pero ya ese cerebro, a diferencia de otros que pudieran probar alcohol o tomar alcohol y no ser compulsivo con el alcohol, como tú y yo conocemos muchas personas que se sientan, tienen una cena, se beben una copa, charlan un rato, una fiesta de Navidad, una fiesta de cumpleaños, se van para su casa y cuando vuelven a tomar es que es en algún momento que se reúnen. Pero el cerebro enfermo o el cerebro que cumple con las características que ya hemos hablado y que desarrolla la patología, si ese cerebro vuelve a ponerse en contacto con sustancias psicoactivas, se reactiva la enfermedad, se reactiva la compulsión y el cuadro de una vez aparece. Entonces, por eso decimos que la sanidad desde el punto de vista de la erradicación no existe. Lo que existe es una persona que aprende a ser responsable, a vivir con su condición de salud, que aprende a manejar una abstinencia, es decir, en relación a la sustancia o en relación a la actividad adictiva, y por lo tanto se maneja bajo el principio de que
una copa es demasiado y 1000 no son suficientes. Es decir, si comienzo con una, ya yo sé que cuando vaya por 1000 no, me la encuentro poco. Entonces, esa es la conciencia que se trabaja en recuperación. Ya. Pero obviamente uno lo que ve en términos desde fuera, ¿no? Es que hay una debilidad en ese tipo de personas, una debilidad que requiere tener algo que las saque de lo que son realmente. O sea, si es el miedo, si... ¿Por qué, por ejemplo, casi todos esos artistas famosos utilizan droga? Bien. Ahí entramos otra vez al aspecto funcional y adaptativo. Por ejemplo, la agenda de un artista. Tarde de la noche, día tras día, en conciertos, en actividades que son estresantes, de repente comienza a tomar alcohol, que de alguna forma como que le ecualiza, lo ajusta, o alguna sustancia que sea estimulante y que lo mantenga activo, despierto, con un efecto, como le decimos, neurodopaminérgico, donde siente energía, donde siente entusiasmo, motivación, transmite eso. La gente le da la retroalimentación positiva de que, óyeme, ese hombre siempre está activo, siempre, ¿verdad?, productivo. Entonces, las personas se enganchan con esa realidad. Y en la medida que se mantienen usando, entonces caen en tolerancia. Llega un momento que el organismo necesita más para sentir lo mismo, porque nunca se queda en el punto inicial. Va acrecentándose la porción porque la tolerancia hace que ya con poco tú no te sientas con el nivel de estimulación que al principio. Entonces tienes que usar más. Pero es que yo lo que pienso es que como quiera, viéndolo desde otro punto de vista, son personas débiles. Porque hay personas que pueden pasarse la noche, hay personas que pueden tener mucho trabajo y no acuden a eso, a una dependencia. ¿O sí? Sí, o sea, no siempre existe una debilidad. Sí, no se le podría llamar debilidad, sino una factores. Factores que son predisponentes. Por ejemplo, estamos hablando de alguien con una afección mental. Vamos a decir, una persona con un problema de bipolaridad, por ejemplo, como patología, o de depresión, para ponerlo más común. Y de repente, ese químico que en el orden cerebral se produce con deficiencia y me altera en cuanto al estado anímico. Ya, entiendo. Entonces, una sustancia psicoactiva pudiera tener la capacidad de suplir eso, y por lo tanto, por demás, eso es lo que yo busco. Entonces, no quiero sentirme depresivo, no quiero sentirme con pensamientos autolesionantes donde tú te descalificas, donde piensas de manera pesimista, que es un rasgo de la depresión, porque de repente me han dado una sustancia que me altera la bioquímica del cerebro, me activa a pensar de otra manera, y eso es lo que me gusta. No es la sustancia como tal, es el efecto que me produce. Entonces, la debilidad, como tú le llamas, puede darse o entenderse como el resultado de llegar a un momento en donde yo digo, esto me causa problemas, yo tengo que dejar esto. Pero ¿qué resulta? Si la sustancia que yo utilizaba para sentirme eufórico, yo la dejo de usar después que ya he estado abusando de ella, entonces el cerebro, en su necesidad de esa sustancia, me castiga con un efecto rebote. Como cuando tú haces ejercicio y te mantienes en la línea, pero de repente duras unos cuantos días sin hacer ejercicio, tú sientes como la respuesta desmedida de tu organismo de otra vez recobrar esa cantidad de masa. Entonces, a nivel cerebral se da lo mismo. El cerebro, de alguna manera, en su efecto rebote, como si te castigara y te dijera, bueno, después que tú tienes tanto tiempo haciéndome sentir bien, bajo tal sistema, entonces negármelo ahora. Entonces ahora vengo y te triplico los efectos de depresión, de todo. Por eso es que hay que internarlos. Y te genera la obsesión de salir de ahí sobre la base de consumir nuevamente. Para decirte algo psicológico, más lo físico. Hay drogas que te generan un síndrome de abstinencia que te da muchos dolores. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Las personas que usan fármacos en gran cantidad, por eso la venden con una prescripción médica y con controles,
porque una persona se adicciona a benzodiazepinas y después dice, espérate, yo estoy gastando mucho dinero en esto, no debo de usar tanta, y cuando quiere bajar la dosis o no usarla, se siente mal. Le da un síndrome, le puede dar un síndrome de abstinencia si la corta de manera radical, que se le tuerce la boca, por ejemplo, cae en el piso, es decir, y puede correr riesgo su vida. Pero hablando de la parte positiva, eso puede ser dominado hasta cierto punto. O sea, se puede una persona que se interne, que desee, que quiera, aunque sea difícil y tenga un proceso difícil, puede realmente recuperarse. Claro que sí, y ni tan difícil, porque lo primero es que se implementan los fármacos en los procesos de desintoxicación para neutralizar ese síndrome de abstinencia. Y después que ya una persona se estabilizó mediante la desintoxicación, entonces viene la deshabituación, que es el proceso más psicológico. Y tiene que ver con psicoeducar esa mente, tiene que ver con cambiar de hábitos, tiene que ver con que la familia se incluya en el apoyo para la recuperación del paciente. Y luego, en la medida que va pasando el tiempo y el individuo va autopercibiéndose diferente a nivel de su salud, y la familia va colaborando cada vez más en esa recuperación, y su cerebro se va deshabituando, se va desconectando de los factores persona, lugar y circunstancia que son promotores de la recaída en las adicciones, porque las adicciones por asociación se interaccionan con personas, lugares y circunstancias. Es decir, si tú te vas a recuperar de las adicciones, tú tienes que cambiar de hábito. Las personas con las que tú te juntabas antes, no puede ser. Los lugares que frecuentabas, tampoco. Por eso implica tanta disciplina y tanto proceso psicoeducativo. Bueno, nosotros tenemos muchísimas preguntas, bastante interesantes, por cierto, pero yo quiero ya aterrizarme. Sabemos que tú estás postulándote para la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos, y con una plancha, ¿no?, que tú has llamado, ¿cómo se llama? Renovación y desarrollo. Renovación y desarrollo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Yo sé que hay muchas cosas que todavía están, no se han podido lograr, que están en el Congreso, algunas leyes. ¿Qué tú propones para decir, bueno, que todo el mundo apoye ese deseo, ¿no?, de dirigir este colegio? Sí, nuestra propuesta de gestión va acompañada de un grupo de hombres y mujeres, como Orlando Gesualdo, como Luz Rosa Estrella de Santiago, como Abril Arias, como César Peña de Santiago. También está la compañera Isaura, el compañero William Peña. Es decir, son personas con muchos méritos en su área, ¿verdad?, de la profesión, y personas que han hecho aportes importantes a la sociedad y se unen conmigo en una propuesta de gestión que procura la renovación. ¿En qué aspecto? Exacto. Bien. Procura la renovación a nivel estructural del colegio, porque vamos a incidir a nivel del Congreso para que las elecciones, por ejemplo, que ahora mismo es un fenómeno un poco traumático, considerando que es año tras año. Nosotros vamos a trabajar para que se extienda el periodo. El periodo de presidencia del colegio. Exactamente. Obviamente no se está interesado en que una persona pueda postularse nuevamente, es decir, perpetuarse. Claro. Sin embargo, lo que queremos es que el periodo se extienda, claro, porque no da tiempo muchas veces a operativizar cosas, y aparte de eso genera muchas fricciones entre los colegas el tener campañas electorales año tras año. Claro. Entonces, eso es uno de los temas que vamos a estar trabajando, juntamente con cambios estructurales a nivel interno que puedan favorecer el mejor funcionamiento del gremio. Otro punto, y ya hemos estado trabajando en eso hace un tiempo, y es incidiendo, promoviendo las propuestas de ley que existen en el Congreso, como es la del diputado Aníbal Díaz,
en la cual fue presentada y básicamente apoyada por los diputados recientemente, y esta procura llevar a las ARS a dar una cobertura en cuanto al acceso, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación que ahora mismo no de lo personas. No lo tenemos en el segundo nivel de atención contemplado por la Seguridad Social, donde también hemos estado ya en esta reunión que hubo la semana pasada. Muy interesante. En la universidad. Fuimos invitados ahí, dimos nuestro parecer, porque está dividido el sector salud del sector laboral, y nosotros hemos propuesto que debe de haber una transversalidad, sobre todo en el tema de la salud mental, para que se considere este tema en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque está afectando al empresariado dominicano, ya que tiene una cuota dentro de la TSS, ¿verdad? Una cuota de pago, y dentro de la seguridad social no le devuelven en asistencia por problemas de salud mental a sus empleados, generando que ausentismo laboral, generando qué cosa, bueno, generando improductividad. Porque una persona en depresión, una persona en duelo no resuelto, una persona, por ejemplo, con un trastorno que haga debut, un trastorno X, por ejemplo, y amerite una asistencia, y básicamente incorporarse luego óptimamente, o llevar a cabo un proceso medicamentoso para estabilizarlo y que sea productivo. Entonces, el empresariado se ve afectado en este sentido. Por supuesto. Aparte de que los familiares de esos empleados no gozan del privilegio de tener cobertura en temas de salud mental, porque si para ellos no hay, menos para sus familiares. Claro, entonces, imagínate una madre, un padre con un hijo con problemas de salud mental, y su seguro no le cubre, y lo que gana tampoco le hace posible. Entonces, esto es transversal a otra realidad, Maribel, que nosotros tenemos, que la carrera de la psicología es de las más estudiadas actualmente. Estamos hablando de unos 45,000 colegas aproximadamente, y ¿qué resulta? Así hipotéticamente o así alegremente podemos decir que no tenemos 5,000 en el área, considerando todas las áreas. El área estudiantil, el área clínica, el área organizacional. Posiblemente no tenemos 5 o 6,000 colegas colocados. Entonces, hay un desbalance muy significativo que no se explica porque tenemos una realidad social que ya hace tiempo se anuncia que necesita el profesional de la salud mental actuando de una manera más enfática dentro de la sociedad. Pero si no se alinean los sistemas, si no lo comprendemos y si no le buscamos la vuelta a esto, entonces vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. ¿Y cuáles son? Violencia intrafamiliar. ¿Qué son? Embarazo precoz. Exactamente. ¿Qué tenemos? Abuso de sustancias psicoactivas. Sí, sí. Todas esas cosas que producen eso de salud mental. Claro. Exactamente. Que sí. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Ojalá que que tú puedas lograrlo, ¿no? Y ya vemos que sí, que ya tienes un plan, que ya tienes una esperanza de que estas cosas puedan ser con el equipo que ustedes están proponiendo. Ahí está la plancha de renovación y desarrollo. ¿Eso será cuándo las elecciones? Es el 6 de marzo y estamos contando con el apoyo de los colegas. Solamente hemos puntualizado uno que otro aspecto de nuestra propuesta de gestión. Están los convenios con organismos internacionales para favorecer que los colegas sigan en una educación continuada. Muchos jóvenes con capacidad, con potencial, con ánimo de servir a su país y de capacitarse para ello. Entonces van a tener la oportunidad en este sentido. Queremos visibilizar nuestro trabajo, hacer propuestas al Estado usando el recurso humano que tenemos, hombres y mujeres capacitadas con un conocimiento y una habilidad técnica para formular propuestas y llevarlas a los estamentos de la sociedad, tanto del gobierno como del empresariado, y poder optimizar la salud de nuestra nación. Genial, genial. Bueno, pues nosotros deseamos mucho éxito, ¿no? Y por supuesto, yo sé que tú has podido lograr a través de lo que haces muchos
unos logros muy interesantes y muy importantes. También en lo que es tu clínica, resultados realmente fabulosos, que si quieres mencionarlos, pues lo puedes mencionar ahora. Y también, para finalizar, me gustaría que enviaras un mensaje a todo el público televidente sobre la importancia de la salud mental. Bien. Bueno, me han conocido siempre como un luchador en favor de la salud mental. Hay personas que quizás no tienen tanto el interés de que este sea un tema que se posicione, están cómodos desde el sector privado, pero yo realmente, históricamente, me he preocupado por las tantas personas que demandan los servicios y muchas veces por carecer de los más mínimos recursos, Claro. y por uno no poder ser inclusivista porque el sistema se te cae. De hecho, el mismo sistema de salud pública, que solamente tiene unas 70 camas a nivel nacional para atender a 11 millones de habitantes, no saca el presupuesto para ampliar esto todavía, que lo estamos esperando como una promesa del presidente hecha en su proceso de campaña. Entonces, nos duele, nos choca mucho ver tanta necesidad, tantas dificultades, y que pudiéramos, ¿verdad?, alinearnos todos, incluyendo la población que es la más necesitada, el sector empresarial, y empujar para que en esta modificación de la seguridad social, es decir, sea un tema que esté en la palestra. Claro. Y hayan cambios importantes en todos los órdenes. Ay, qué bien, excelente. La verdad es que me parece excelente. Ojalá que podamos traerte de nuevo por aquí ya cuando seas presidente del colegio, y que veamos entonces los planes ya directamente dados a conocer y en ejecución. Nosotros vamos a continuar, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Bien, queridos amigos, y ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, a sabiendas de que se nos quedaron muchas preguntas de gran interés para nuestra teleaudiencia, pero seguros de que disfrutaron de excelentes recomendaciones para cuidar nuestra salud mental y vivir con calidad con las interesantes pautas a seguir de nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Anoy Vargas. Les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también pueden ustedes acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentren desde sus dispositivos móviles, o accediendo a nuestro canal de YouTube como GI Televisión. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta, la Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga.